Cordial saludo, estimado estudiante del curso Fundamentos de Matemáticas. Bienvenido al periodo académico 803. Vamos a dar inicio entonces a nuestro proceso académico, iniciando con la pretarea correspondiente al momento de evaluación inicial. Tenemos únicamente una semana para el desarrollo de esta primera actividad. Es importante entonces que usted reconozca que la lectura detallada de esta guía de actividades le va a permitir desarrollar con éxito cada uno de los ejercicios que se proponen en esta guía de actividades. Entonces, importante reconocer que la tarea se habilitó el 10 de junio y que finaliza el miércoles 16 de junio del presente año. El peso evaluativo para esta actividad corresponde a 25 puntos y es una actividad de tipo independiente. Teniendo en cuenta entonces estos criterios, el propósito de este video es poder orientarlos un poco más allá de esa lectura que usted va a realizar para el desarrollo de esta guía de actividades. Entonces, voy a proceder a enfocarme en los aspectos importantes y en qué consiste, digamos que la estrategia del curso y el desarrollo de cada una de las guías de actividades. Las tareas, en este caso, la pretarea, está compuesta por 4 ejercicios que se deben desarrollar de forma individual. En el desarrollo de los ejercicios, el estudiante se va a encontrar con la letra N, y aquí viene a jugar un papel muy importante esta letra N, porque va a ser reemplazada con el último dígito del documento de identidad o el documento de identificación del estudiante. Entonces, por ejemplo, Pepito Pérez Matiz tiene en su último dígito del documento la cifra número 4. Entonces, cada vez que en el ejercicio le aparezca la letra N, debe ser reemplazada por ese dígito 4, que es de su último dígito del documento de identidad. Reemplazamos la letra N por el dígito 4, como se ve en este ejemplo, ¿cierto? Vemos acá también la letra N por el dígito 4, y al reemplazarse entonces se va a convertir en un número. Esa letra N corresponde a una cifra más del número. En este caso se convirtió en 74 y en este caso se convirtió en 4 elevado al cuadrado. Esto va a permitir que el estudiante pueda desarrollar sin problema el ejercicio y que en su grupo de discusión, como son 5 participantes, pues no se presenten ejercicios similares, dado que varían los ejercicios con esta estrategia y con esta dinámica. ¿Cómo va a ser la participación del estudiante? Entonces, en primer lugar, el primer paso del desarrollo de esta tarea es que el estudiante tome la tabla número 1, ¿cierto? Y complete los datos con su nombre y con su último dígito del documento y participe en el foro con esta tabla. La participación en el foro, la primera participación va a ser compartiendo esta tabla en el foro. Esta tabla nos va a permitir identificar tanto a ustedes como estudiantes, como también nosotros como tutores, identificar qué estudiantes tienen el dígito repetido. Si alguno de ustedes, al momento de ingresar al foro, se encuentra que ya hay un compañero que compartió la tabla y que además de eso tiene el mismo dígito que usted, pues entonces, estimado estudiante, usted tendría que desarrollar los ejercicios de las tablas opcionales que se encuentran en esta guía de actividades. Importante la participación en el foro para que se pueda evidenciar este proceso. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar al foro y resulta que mi compañero Juanito ya publicó la tabla, esa tabla número 1, y tiene el dígito número 4. Y resulta que yo, Lady Vanessa Cortés, tengo el dígito 4 también, pero ingresé 2 días después de lo que él hizo, ya su aporte. Teniendo en cuenta ese orden, pues yo por haber ingresado después debo desarrollar los ejercicios opcionales que se proponen en la guía de actividades. ¿Dónde los pueden encontrar? Entonces, por ejemplo, vamos a dirigirnos al ejercicio número 2, ley de signos, ejercicio número 2. Vemos que el ejercicio número 2 tiene la tabla número 3, ley de signos, que es la tabla principal para los estudiantes que participaron de manera oportuna. Aquí está la tabla opcional, perdón, la tabla principal, y luego vemos la tabla opcional. Aquí nos dice, nota importante,
Si en el foro de discusión se evidencia que algún otro compañero coincide con el último dígito de su documento de identidad y realizó el aporte con la presentación anunciando dicho dígito, antes que usted debe solucionar los ejercicios propuestos en la tabla opcional. Y esta viene después de la información. Tabla opcional, tabla 4, quiere decir que el estudiante que coincide con el dígito pues debe desarrollar estos ejercicios. Tienen la misma cantidad de ejercicios, tienen el mismo propósito, así que no se preocupen con esta variación. La estrategia está enfocada a que en el grupo colaborativo, como ustedes son 5 estudiantes, pues no exista ningún tipo de inconveniente en que haya repitencia en los ejercicios. Esa es la dinámica. Bien, entonces esta tarea está compuesta por 4 ejercicios. El primer ejercicio, ustedes lo van a poder encontrar después de actividades a desarrollar, consiste en el editor de ecuaciones. En este primer ejercicio no se va a tener en cuenta ese último dígito del documento. Todos van a realizar el mismo ejercicio, todos los estudiantes. Aquí lo que tiene que hacer el estudiante es transcribir estas operaciones que se encuentran en la tabla, las va a transcribir a la columna derecha, pero lo va a hacer utilizando el editor de ecuaciones. Simplemente es transcribir, no tienen que resolver. No tienen que resolver. Bueno, teniendo en cuenta entonces esta información, entonces aquí solamente transcribimos, no resolvemos. Vamos al ejercicio número 2, que consiste en la ley de los signos. Este ejercicio número 2, pues la guía le sugiere al estudiante que realice la lectura de unas referencias bibliográficas. Sin embargo, el estudiante puede consultar otros medios, otras referencias que él considera apropiadas para su proceso de aprendizaje y obtener el conocimiento. Ya luego de realizar la consulta, entonces vamos a desarrollar la tabla número 3 que corresponde a la ley de signos. Venimos acá y nos encontramos con la siguiente tabla. Tanto para los opcionales como para los estudiantes principales, es la misma tabla, es decir, el mismo propósito. En un primer momento, el estudiante lo que tiene que hacer es completar la operación ubicando simplemente el signo. Por ejemplo, más, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar positivo, ¿cierto? Aquí realizamos todo este proceso, este primer proceso, la primera columna, aplicando la ley de signos. Y en la segunda columna ya vamos a aplicar la ley de signos, esto que vimos en un primer momento, lo vamos a hacer, pero ya lo tenemos que hacer teniendo en cuenta unas cantidades numéricas, unas cifras que se visualizan acá. Importante entonces, estimados estudiantes, que ustedes puedan identificar qué es lo que tienen que hacer y en un primer momento, pues lo que tienen que hacer es reemplazar la letra N por su último dígito de documento, que luego le va a permitir desarrollar el ejercicio con propiedad. Por favor, siempre tener en cuenta los ejemplos que se proponen al inicio de cada tabla. Vamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 3, que corresponde a potencia de números enteros. Entonces, este ejercicio de potencia de números enteros, tenemos también tabla principal y tablas opcionales. Se les da el ejercicio correspondiente, un ejemplo. Recuerden primero reemplazar la letra N por el último dígito y luego operar de acuerdo a esa lectura que ustedes realicen. Asimismo está la tabla para los estudiantes opcionales. Vamos con el ejercicio número 4 que consiste en sistemas de numeración en diferentes bases. Este ejercicio sí es muy recomendable que ustedes realicen en un proceso de consulta, que estudien cómo realizar el proceso de conversión. Y entonces ya viene la aplicabilidad, donde el estudiante en la tabla número 7, para los principales y para los opcionales la tabla número 8, van a realizar el proceso de conversión. Van a convertir este decimal, por ejemplo, el 4462, lo van a convertir en base 2, base binaria, lo van a convertir en base octal y lo van a convertir en base sexagesimal. Importante entonces que aquí en la tabla ubicamos los resultados, pero el procedimiento matemático establecido para esta temática debe evidenciarse en el documento. Todo el procedimiento matemático debe evidenciarse en el documento utilizando el editor de ecuaciones como se indica en esta guía de actividades. Aquí tenemos la tabla opcional
Y esos serían los 4 ejercicios a desarrollar durante estas sesiones. Importante ir cargando las evidencias, el desarrollo de los avances, los van cargando en el foro para que puedan obtener realimentación de los procesos, posibilidad de mejorar lo que van construyendo. No se preocupen que el tema del último dígito del documento va a permitir que el estudiante pueda participar en el foro sin ningún inconveniente en que exista similitud alguna con otro compañero. No lo va a haber porque la estrategia nos permite diferenciar los ejercicios. Entonces, la idea es que puedan cargar los avances en el foro para que puedan obtener la respectiva realimentación. No siendo más, estimados estudiantes, bienvenidos a este proceso de formación. Una vez más, la UNAD lo acompaña en el proceso y cualquier duda o inquietud nos comunicamos directamente con el tutor asignado. Dios los bendiga.